Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión hablaré de un tema que representa lo que hoy está enmarcado, quedará enmarcado para la eternidad como un día histórico para la humanidad, para la historia de la humanidad, valga la redundancia. Hablo de que hoy Estados Unidos e Irán alcanzaron un histórico pacto nuclear, un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní, y esto tendrá repercusión a nivel geopolítico, político y económico, no solamente en el Medio Oriente, sino para el resto del mundo, para Europa, y marcará un inicio de un buen legado en la política exterior estadounidense. Pero vamos a analizar todo por parte y les voy a leer a continuación un artículo publicado por el diario español El País con la información acerca de lo que sucedió, para poder analizar y entender lo que allí dice, la información que allí está contenida, y luego tener en cuenta ciertos argumentos que nos ayudarán a entender si Irán va a cumplir con ese pacto nuclear, qué va a representar ahora para la economía iraní, qué significa para Estados Unidos, quién gana y quién pierde, y cómo afecta esto a la gente común, al ser humano. Pero entendamos primero lo siguiente: el acuerdo frena el acceso iraní a la bomba atómica a cambio de levantar sanciones. Simple y llanamente, Estados Unidos le dice a Irán que le va a levantar las sanciones que le aplicó y que han afectado a su economía, que la han hundido, si este, es decir, Irán, no construye la bomba atómica y limita su programa nuclear, que le permitiría, un programa que le permitiría llegar a una bomba atómica. Y si Irán obtiene una bomba atómica, ténganlo por seguro que significaría el colapso del Medio Oriente, porque podría utilizarla obvia y lógicamente con fines bélicos para sus o en contra de sus enemigos en el Medio Oriente, y esto podría tener repercusión a nivel mundial, porque si Irán llega a tener una bomba nuclear y logra colapsar el Medio Oriente, esto podría extenderse hacia Europa, hacia Asia, hacia América, y eso es algo que ningún ser humano con un poco de sentido común quiere que suceda. Pero una era empieza en Oriente Próximo, como dice el artículo. Irán y 6 potencias internacionales lograron este martes en Viena, la capital de Austria, un acuerdo que limita el programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones. Reuniones que se han venido dando, y de hecho publiqué una nota en este canal de YouTube sobre este mismo tema, pero cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones, y este es sobre el acuerdo que finalmente se alcanzó. Tras largas horas, días, meses, años de negociaciones, de diálogo, de conversaciones entre el grupo de los 5+1 de las potencias, que son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, China, más Rusia, y también Alemania, ya lo mencioné, con Irán. En esta conversación, en estas negociaciones, se pudieron llevar a cabo consensos e ideas consensuadas que permitieron acordar un texto de aproximadamente más de 100 páginas, un texto muy extenso, muy largo, con los puntos del acuerdo. Son acuerdos y puntos muy detallados, muy complejos, que se irán conociendo mediáticamente, paulatinamente, pero lo que ya se sabe es que primero las sanciones de Estados Unidos, el levantamiento de sanciones de Estados Unidos con Irán se irá haciendo escalonadamente, es decir, progresivamente. Pero si Irán incumple con el acuerdo, es decir, que no cumple con el acuerdo, si viola el acuerdo, las sanciones volverán en contra de Irán. Otro punto del acuerdo es que se tiene pensado acabar con el 98% del uranio que tiene Irán, de la reserva de uranio, del stock que tiene en uranio este país. El Congreso de Estados Unidos tiene 60 días para revisar el acuerdo, y Obama advirtió que vetará toda ley que bloquee el acuerdo. Es decir, si a los republicanos se les ocurre legislar a favor de bloquear este acuerdo, Obama, el presidente de Estados Unidos, va a vetar dicha ley. Otro punto del acuerdo muy resaltante es que se van a inspeccionar las instalaciones militares de Irán, que es allí donde se almacena el uranio y todo el material nuclear que es necesario para seguir desarrollando, o para que se hubiese seguido desarrollando el programa nuclear iraní, en caso de que no se hubiese visto limitado por las conversaciones del grupo de los 5+1, de las 5 potencias, de las 6 potencias, mejor dicho, del mundo, con Irán en este acuerdo nuclear. Entonces, además de poner fin a 35 años de enfrentamiento entre Washington
y Teherán, es decir, Washington, la capital de Estados Unidos, y Teherán, la capital de Irán, el acuerdo puede reconfigurar los equilibrios geopolíticos en una región sacudida por la violencia extremista, es decir, el Medio Oriente. Y esto significa que un acuerdo nuclear podría generar una estabilidad que es necesaria en la región. Geopolíticamente, porque entre los países podría haber una estabilidad que se genera por la tranquilidad de conocer y saber que ya la bomba nuclear no será posible, al menos sobre la mesa, sobre el papel, y los países, al estar seguros en el Medio Oriente, ojo, al estar seguros de que ya Irán no podría conseguir una bomba nuclear, habría la estabilidad suficiente como para que la geopolítica empiece a reconfigurarse, las relaciones y la correlación de fuerzas empiecen a aliar unas con otras, para así tener más seguridad y tranquilidad para combatir la violencia extremista generada por el grupo yihadista islámico ISIS o el autodenominado Estado Islámico. El régimen de los ayatolás, que es un régimen que actualmente predomina y gobierna Irán, preserva la capacidad de producir energía nuclear y se legitima en el concierto de las naciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, frena el acceso de los iraníes a la bomba atómica y gana su apuesta internacional más arriesgada desde que en 2009 llegó a la Casa Blanca. De hecho, este fue fue una de las promesas, de las propuestas de Obama en su campaña presidencial o antes de llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, en el que les prometió a los estadounidenses y al mundo que frenaría el acceso de los iraníes a una bomba atómica, y hoy ha cumplido esa promesa. El primer resultado puede ser una mayor cooperación frente a los yihadistas del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al tener la tranquilidad y la certeza de que Irán no va a construir una bomba nuclear, podrá enfocarse ahora con Irán conjuntamente para combatir al Estado Islámico. Pero esto no se dará mientras que Irán siga estando en la lista de Estados Unidos de países que patrocinan y apoyan el terrorismo, así como lo llegó a estar Cuba. De la misma forma en que como condición se exigía que Cuba fuera sacada y excluida de la lista de países de Estados Unidos que patrocinan y apoyan el terrorismo, para que se pudiesen llevar a cabo conversaciones de una forma más justa, más igualitaria, más tranquila y más amena. Lo mismo se tiene que dar con Irán. Si Estados Unidos quiere cooperar con Irán para que puedan combatir a los yihadistas del Estado Islámico, Estados Unidos deberá sacar a Irán de su lista de países que patrocinan el terrorismo. Hemos frenado la expansión de las armas nucleares en Oriente Próximo, dijo en Washington Obama el día de hoy. Este acuerdo nos ofrece la oportunidad de avanzar en una nueva dirección. Deberíamos aprovecharla. El acuerdo, escribió en la red social Twitter el presidente de Irán, quien es Hassan Rouhani, muestra que el diálogo constructivo funciona. Una vez resuelta la crisis innecesaria, emergen nuevos horizontes para centrarnos en desafíos compartidos. Y esto fue lo que mencionó originalmente, escrito en inglés, en este tweet, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, a través de su cuenta @HassanRouhani. Iran Deal shows constructive engagement works with this unnecessary crisis resolved. New horizons emerge with a focus on shared challenges. Esto quiere decir que el acuerdo de Irán muestra que un acuerdo constructivo funciona. Con esta crisis innecesaria que ya está resuelta, los nuevos horizontes se emergen con una mirada puesta en los desafíos y retos compartidos. Esto quiere decir que siempre y cuando haya un diálogo y una relación conjunta, una crisis que él cataloga de innecesaria puede ser resuelta porque nuevos horizontes emergen con un punto o un ojo puesto en los desafíos compartidos. Estados Unidos y Irán tienen desafíos compartidos, que es, primero y principal, combatir el terrorismo, maximizar sus relaciones para incrementar su potencial energético, en especial el que tiene Irán, que podría favorecer también a Estados Unidos económicamente, pero para ello Estados Unidos también deberá ir levantando las sanciones, como ya dijo que lo haría, escalonadamente a Irán. Por ello podrán combatir esos desafíos a través de un acuerdo conjunto. El acuerdo, por su alcance regional, es equiparable al de Camp David en 1978, que selló la paz entre Egipto e Israel. También puede compararse con la reconciliación entre Estados Unidos y otro enemigo histórico,
China en 1972. Como hace con Cuba, el demócrata Obama ha buscado en la diplomacia y el multilateralismo la llave para conflictos enquistados desde la Guerra Fría. Es decir, que Obama, a través de la diplomacia y de la negociación conjunta por diversos ejes multilaterales, es decir, diversos lados, diversos estados, diversas opiniones e ideas, pudo llegar a un punto en el que todas las ideas convergiesen consensuadamente para tener la clave de solucionar conflictos que se han venido gestando desde la Guerra Fría. Washington, que protegió al Shah de Persia hasta la Revolución de 1979, rompió relaciones diplomáticas con Irán después de que un grupo de estudiantes ocupase la embajada estadounidense en Teherán. Hasta hace pocos años, Irán era para el gobierno de Estados Unidos un miembro del eje del mal. El programa nuclear, desvelado a principios de la década pasada, agravó las tensiones. Para Irán, Estados Unidos era el gran Satán, una relación de odio. En Viena, el día de hoy, ha ocurrido lo que hasta hace poco era inimaginable: ver a dos enemigos no solo hablando en la misma mesa, sino llegando a una posición común. Han hecho falta casi 2 años de negociaciones, decenas de reuniones cara a cara entre el exsecretario de Estado John Kerry y el ministro iraní de Exteriores Javad Zarif, repetidos plazos incumplidos y un esfuerzo final de más de 2 semanas en un palacete austrohúngaro de Viena con tensiones y nervios, gritos y amenazas de portazos. Es decir, tras un clima de tensión entre las partes, en el lugar donde se estuvieron llevando a cabo las negociaciones entre el grupo de los 5+1 e Irán, a pesar de todo ello, se llegó a un consenso diplomáticamente. Esto demuestra que la diplomacia es la mejor herramienta que tiene el derecho internacional para llevar a cabo soluciones y propuestas a los problemas mundiales. De no ser así, la ONU no existiría. Tras incumplir en 3 ocasiones el plazo autoimpuesto, inicialmente las conversaciones debían concluir el 30 de junio. Los negociadores se pusieron de acuerdo en un texto de unas 100 páginas, 20 del documento básico más 80 de anexos, un texto muy extenso. La Unión Europea, primero representada por Javier Solana, después por Catherine Ashton, y en Viena por la jefa de la diplomacia europea, la italiana Federica Mogherini, ha tenido un papel clave en el proceso. El resultado más inmediato de Viena es impedir, durante un mínimo de 10 años, el acceso de Irán a la bomba nuclear. No es poco lo que Estados Unidos y la llamada comunidad internacional no consiguieron con Pakistán ni Corea del Norte: evitar por la vía diplomática que se uniesen al club de 9 países con la bomba nuclear. Pero ahora lo han conseguido con Irán. Y es que sí, Pakistán y Corea del Norte no fueron persuadidos por Estados Unidos, o no pudieron ser persuadidos por esto, y ahora está en ese club o esa élite de países que manejan la bomba nuclear. ¿Por qué creen que Corea del Norte tiene tanto potencial armamentístico y energético? Porque su programa nuclear no pudo ser limitado por Estados Unidos ni por la comunidad internacional, y ahora tiene ese plus de de autodeterminación que le permite ser una potencia que lidere la élite de países que manejan la bomba nuclear, y que podrá utilizarla e incluso potenciar sus misiles intercontinentales y antibalísticos en contra de Estados Unidos en ensayos militares con esos misiles, y prepararse para una eventual guerra fría o una eventual guerra con Estados Unidos, que es lo que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, ha señalado en reiteradas ocasiones. El acuerdo frena, aunque sea temporalmente, la proliferación nuclear en una de las regiones más inestables del planeta, obviamente el Medio Oriente. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se asegurará de que los iraníes reduzcan su capacidad para enriquecer uranio y plutonio, que es el combustible necesario para fabricar la bomba, mediante un régimen de inspecciones intensivo. Irán logra desprenderse de las mayores sanciones que ningún país soporte hoy, sanciones que lo aislaron internacionalmente y ahogaron su economía. Y es que ni siquiera Rusia se ha visto tan afectado como se ha visto Irán por las sanciones que le ha aplicado a Estados Unidos. Esto quiere decir que Estados Unidos es un país que se ha vuelto especie de policía del mundo, porque ha logrado configurar su política exterior con base a la actuación de otros países. Ha logrado establecer un paquete de sanciones contra todo país que se oponga a su ideología dominante en el mundo, que ha logrado establecer un paquete de sanciones contra todo país que se oponga o que Estados Unidos considere que es peligroso para la comunidad internacional. Pero curiosamente, esas sanciones han sido aplicadas a países que
De alguna u otra forma, a pesar de que no superficialmente, se ha podido observar, no sé si algunos han tenido los ojos para observarlo, que podrían poner en peligro la hegemonía de Estados Unidos y podrían incluso de llegar a desplazar a Estados Unidos de ese puesto de potencia mundial. Por ello Estados Unidos también aplica esas sanciones, no solamente para proteger al mundo, entre comillas, por así decirlo, sino también para evitar que esos países reemplacen su lugar en el altar que actualmente ocupa, a pesar de que hay gente o haya gente que no le guste, como potencia del mundo. Por ejemplo, Rusia. Tenemos también el caso de Irán, que si no podría reemplazarlo como potencia económica mundial, sí como potencia energética. Y es que Irán es un país potencialmente energético, que mantiene su economía a base de ello. Entonces, si Estados Unidos sanciona económicamente a Irán, los acuerdos energéticos y comerciales entre ambos países afectarán la economía, porque ya la industria energética de Irán no se vería tan favorecida por los acuerdos comerciales que mantiene con Estados Unidos, intercambios en materia energética, apoyo político, tratados de libre comercio, lo que afectaría también las relaciones entre ambos países. Y diplomáticamente esto dejaría a Irán aislado en Medio Oriente, ya que no tendría un país que le proporcione una salida del territorio, una salida geopolítica, porque Estados Unidos sería la vía de escape de Irán del convulso ambiente que hay en el Medio Oriente, geopolíticamente hablando, porque ambos, al ser aliados, Irán tiene con quién respaldarse, en quién sustentarse, o un lugar en donde esconderse, entre comillas, por supuesto, para de esa forma recibir un apoyo que le permita tratar de poner la casa en orden, tratar de reestructurar las cosas y de calmar las tensiones y los ánimos, limar las perezas en el Medio Oriente. Si Estados Unidos domina Norteamérica, América también geopolíticamente, Irán domina geopolíticamente el Medio Oriente, ya que es el país potencia por excelencia actualmente en el Medio Oriente. Entonces, al verse librado de las sanciones y establecer un canal de diálogo al rango más alto con Estados Unidos, Irán da un paso para abandonar su situación de Estado paria. Tanto el secretario de Estado John Kerry como su homólogo iraní Javad Zarif han expresado la esperanza de que el Acuerdo de Viena ayude a ambos países a concentrarse en la amenaza común del Estado Islámico, los yihadistas suníes que en el último año han conquistado amplios territorios en Siria e Irak. La amenaza que afrontamos, y hablo en plural porque nadie está a salvo, se encarna en los encapuchados que están devastando la cuna de la civilización, ha dicho Zarif en Viena. Creo, dijo Kerry al diario Boston Globe, que aquí hay una oportunidad para galvanizar a la gente hacia un enfoque de sentido común. La prueba decisiva sobre el éxito o fracaso del acuerdo será si ambas partes cumplen sus compromisos sobre la reducción del programa nuclear y el levantamiento de las sanciones. Los primeros obstáculos son políticos. Esto significa que se podrá ver si el acuerdo es exitoso, si valieron la pena largas horas, meses y días de conversaciones y negociaciones con base en las consecuencias que se observen y si ambos cumplen el acuerdo. Y es que los primeros obstáculos son políticos, como dice el redactor de este artículo del diario español El País, porque siempre hay intereses de por medio, intereses que obedecen una línea política que Estados Unidos maneja en su política exterior, que sería, por lo menos, tratar de no concederle tanto a Irán, de no darle tantas concesiones a Irán, porque han sido enemigos diplomáticos durante un tiempo. Y si Estados Unidos le da concesiones a Irán rápidamente, esto podría hacer que tanto él, en frente de Irán, como en frente de la comunidad internacional, se vea débil, se vea aislado, se vea muy permisivo y asertivo para con un país que, digamos, realmente es menos, ojo, menos en la arena internacional y geopolíticamente que Estados Unidos, pero no menos en cuanto a derechos, ya que ningún país es menos que otro en cuanto a los mismos derechos que maneja, con base en las leyes y estatutos del derecho internacional. El Congreso de Estados Unidos de mayoría republicana tiene 60 días para revisar el documento final y después aprobarlo o rechazarlo. Previsiblemente lo rechazará, pero Obama pretende vetarlo haciendo uso de sus prerrogativas presidenciales. El veto es irrevocable a menos que los oponentes del acuerdo recojan 2/3 de los votos. Sí, los republicanos logran tener 2/3 de los votos, el veto podría quedarse en efecto, es decir, podrían los republicanos bloquear la ley sin que Obama tenga derecho a veto. Pero si esto no es así, si se da en su defecto, el veto es una opción que Obama va a considerar
de una vez, porque de esa forma podría evitar que los republicanos tengan incidencia política a la hora de legislar sobre el acuerdo. Y al no ser así, Obama tendría pista libre y una salida clara para lograr hacer que el acuerdo sea revisado sin oposición u obstáculo alguno, siempre con intereses políticos de los republicanos en contra de Irán y en contra de su radicalización extrema que mantiene con Irán. Por ello, Obama se ha caracterizado por ser un presidente que ha abierto un camino al diálogo, que no se ha radicalizado tanto como siempre lo han sido los republicanos tendenciosamente, y esto ha abierto a Estados Unidos a una política exterior más, digamos, menos radical, menos odiosa o arrogante, a pesar de que Estados Unidos aún tiene ciertas tendencias a discriminar a otros países en la arena internacional, pero eso es otro tema. Por ello, Obama dejaría un buen legado, o empezaría a dejar un buen legado, no solamente en materia migratoria, en su política exterior sobre esto, sino también en su política exterior a la hora de tratar este tipo de temas. Obama también deberá persuadir a los socios de Estados Unidos en Oriente Próximo, Israel, Arabia Saudí y las monarquías suníes, ven en Irán una amenaza existencial y temen que se refuerce gracias a su legitimación ante Estados Unidos. ¿Pero por qué? Esto que acabo de mencionar es muy importante. Irán se ve beneficiado porque piensa que al llegar a un acuerdo con Estados Unidos está siendo legitimado, pero eso es un arma de doble filo, porque no es que esté siendo legitimado del todo, sino que recibe un apoyo de Estados Unidos, pero no se legitima como tal porque Estados Unidos tiene la vista puesta sobre Irán para que en caso de que éste incumpla con el acuerdo, las sanciones volverían, las hostilidades dejarían de verse cesadas, es decir, las hostilidades entre ambos países, hablo de Irán y Estados Unidos, volverían, y el odio entre ambos también volvería, y el acuerdo solamente habría sido un escenario o un espectáculo mediático, porque no se habría cumplido y no habría valido la pena para nada. Eso es lo que busca Israel. De hecho, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo hoy que esto es un error histórico para el mundo. Es un error histórico porque Israel obviamente no confía para nada en Irán. Son enemigos a muerte, tanto ideológica como religiosa y políticamente, también geopolíticamente. Entonces Israel no apoya para nada este acuerdo y mucho menos el primer ministro del país, Netanyahu. Entonces Israel busca que el acuerdo vaya en fallo de Irán. Lo que sucede es que Israel quiere que Irán incumpla con el acuerdo para que de esa forma no se vea legitimado, como lo dicen ellos, por Estados Unidos. Arabia Saudí, a pesar de sus relaciones con Estados Unidos y de esa relación que mantienen por ser los protagonistas del mercado petrolero mundial, también busca que Irán incumpla con el acuerdo, así como lo quieren las monarquías suníes, para que de esa forma Irán no adquiera mayor poder geopolítico y una salida política del Medio Oriente al verse respaldado por Estados Unidos, para que este no se vea potenciado, porque si se ve potenciado en el Medio Oriente podría tener ciertos tintes autoritarios y totalitarios para ejercer una política exterior en la región que dominaría a todo aquel que se oponga al acuerdo nuclear, a todo aquel que se radicalice en una posición que no vaya de acuerdo a los intereses de Irán y a la línea política que sigue Irán dentro del Medio Oriente. Los detractores del acuerdo acusan a Kerry de haber aceptado concesiones excesivas, lo que ya había mencionado. Constatan de que Irán mantendrá su capacidad para enriquecer uranio, aunque sea reducida, y alertan de que al desprenderse de las sanciones experimentará un boom que ampliará su influencia económica y potencia militar, es lo que acabo de mencionar. Pero con respecto a las concesiones excesivas, había mencionado que se tiene pensado como punto del acuerdo acabar con el 98% del uranio de Irán. Pero ahora, ¿qué pasará con el otro 2% restante del uranio? Es con esa cantidad que Irán podría, ojo, esto es algo especulativo, hipotético, podría ir reestructurando su reserva de uranio para incrementarla si llega a incumplir el acuerdo. Es decir, tener una base en la reserva de un 2% de uranio para irla incrementando, a pesar de que ya se acabó con un 98% como punto del acuerdo. Entonces esto no sería fácil, pero podría mantener su capacidad para enriquecer uranio, y esto sería incumplir el acuerdo. Es algo que estaría violentando el acuerdo, y como ya lo había mencionado, ya había tocado ese punto, si se desprende de las sanciones, ahora tendrá mayor libertad económica
Si tiene mayor libertad económica, podría incrementar su influencia y esa influencia le permitiría adquirir un capital que pudiera reestructurar su potencia militar e irla imponiendo paulatinamente en la región. El respeto de los derechos humanos y el apoyo iraní a grupos que Estados Unidos e Israel consideran terroristas apenas han aparecido en las conversaciones del Palais Coburg, que es el palacio austrohúngaro donde se llevó esta negociación en la capital de Austria, Viena. El acuerdo no significa la plena normalización de las relaciones. Los recelos persisten. Por ahora ni se plantea, como ocurre en el caso de Cuba, un restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Irán seguirá, como Cuba hasta hace unas semanas, en la lista del Departamento de Estado de países que patrocinan el terrorismo. Valorar el alcance del acuerdo requerirá meses y seguramente años. El acuerdo de Viena se ciñe a la cuestión nuclear, pero es posible que catalice, para usar la palabra de Zarif, un reajuste de las alianzas y los equilibrios geopolíticos en Oriente Medio. Esto quiere decir que si se reajustan las alianzas, la correlación de fuerzas entre dos potencias, una de América y generalmente del mundo, y una del Oriente Medio, del Oriente Próximo, de Medio Oriente, como lo quieran llamar, que es Irán, haría que se relacionen tanto que Irán tendría luz verde para ir recobrando importancia en el Medio Oriente por tener el respaldo de Estados Unidos y podría utilizar este acuerdo nuclear como punto de partida o excusa para restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Relaciones diplomáticas que lo favorecen porque de allí desembocarían las relaciones comerciales, económicas, políticas que favorecerían a Irán y harían que incluso es decir, Irán, pudiera ser incluido dentro de las cumbres de las potencias y grupos y bloques de poder de países potencialmente industrializados como el G5, como el G8. Entonces Irán se ve incluido en este tipo de bloques, podría adquirir una importancia geopolítica tal o de tal magnitud que su potencial energético haría que se beneficie no solamente a los países con los que mantendría relaciones, sino que sería un arma de doble filo porque podría utilizar ese potencial energético para legitimar su influencia con respecto a ese recurso y de esa forma llegar a ejercerlo para el mal. Ya esto queda a conciencia de las personas que manejen dicho asunto. Todos se juegan mucho. Irán, su economía y bienestar y su estatus internacional. También su identidad. ¿Un país revolucionario o una potencia regional convencional? Se menciona en este artículo que les he estado leyendo. Irán se juega mucho porque si incumple el acuerdo podría dañar su reputación más de lo que ya ha estado dañada y su estatus internacional, en la arena internacional. Su economía se vendría abajo, a pesar de que con este acuerdo podría ir saliendo de ese agua en el que se vio sumido, y su bienestar a nivel nacional, a nivel político. Entonces, ¿es Irán un país revolucionario o una potencia regional convencional? Había sido una potencia regional convencional hasta el día de hoy. Ahora es un país que con la, digamos, entre comillas, legitimación de Estados Unidos, se verá o tendrá tanta influencia en el Medio Oriente progresivamente que pasaría de ser convencional para ser una potencia regional maximizada, una potencia regional, digamos, potencializada, valga la redundancia, por Estados Unidos, a pesar de que éste no lo quiera voluntariamente, pero Estados Unidos puede no querer que Irán adquiera una importancia que podrá utilizar para el mal, pero es algo que quiera o no, lo está haciendo y lo está ocasionando porque el llegar a un acuerdo con un país que maneja o que pudo llegar a haber manejado una bomba nuclear, quiere decir que les estás dando la concesión de poder tener influencia suficiente para que en un futuro, si llega a incumplir el acuerdo, llegar a utilizar esa bomba nuclear. Para el presidente Obama, finaliza el artículo, el acuerdo de Viena es una de aquellas decisiones que definen una presidencia, una ruptura con la política exterior de su país. La alternativa, dijo siempre Obama, durante los meses de negociaciones habría sido tolerar el Irán nuclear o la guerra. Esto quiere decir que esto va a marcar un legado en la política exterior de Estados Unidos y un legado de la presidencia de Obama. Esto definirá la imagen de Obama en la historia de los Estados Unidos y para los Estados Unidos y para el mundo. Y él dijo que la alternativa era o tolerar a un Irán nuclear que pudo haber llegado a una bomba nuclear y adquirir una importancia energética tal que podría haber utilizado para el mal, o llegar a una guerra, es decir, que o se estaba en peligro o se estaba en peligro, porque una Irán nuclear era un peligro
y puede que lo siga haciendo. Y una guerra lógica y obviamente es un peligro. Entonces, si no se negociaba, de alguna u otra forma el mundo habría estado en peligro de no haber llevado a cabo o de no haberse llevado a cabo estas negociaciones. Hoy es un día histórico. Tal vez para algunos, digamos, algunos no piensen que esto los afectaría, pero si Irán llega a adquirir una bomba nuclear, esto podría significar el inicio de un mundo en el que la multipolaridad podría verse afectada por un desequilibrio geopolítico que haría que un enfrentamiento entre países, por lo que representaría que Estados Unidos no quisiera que Irán tuviera la bomba, esto desequilibraría también la estabilidad que hay en América, en Asia, en África, hasta el punto de que la comunidad internacional se vería preocupada por la existencia de una bomba nuclear que Irán podría utilizar potencialmente. Y si esto se da, la inestabilidad en la región donde la bomba nuclear predomine podría ser tal que la periferia de los países no cercanos e incluso cercanos podría verse afectada también y perjudicada. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal en YouTube. Un venezolano informa. Desde Venezuela para el resto del mundo nos encontramos en una próxima edición. Chao.